Hola babies, hace un tiempo les enseñé una forma de hacer la urdida tubular especial para principiantes. Hoy quiero subir un poquito el nivel y mostrarles otra forma de realizar esta técnica un poco más avanzada, pero de todas maneras muy sencilla de lograr. La urdida tubular comienza con una urdida provisional. Mi favorita es la urdida crochet, ya que se desarma muy fácil como la costura de los sacos de harina. Para esta urdida vas a necesitar una hebra de algodón restante de un grosor similar al material con el que vas a tejer tu proyecto. En este caso voy a tejer con fingering y voy a hacer mi urdida provisional con grosor de K. Te recomiendo usar algodón, bambú u otras fibras vegetales, pero no una fibra animal, especialmente si vas a tejer con una fibra animal, porque el roce entre ellas puede generar pelusilla que va a quedar atrapada en tu tejido. También vas a necesitar un crochet que te sirva para tejer el grosor de hilado elegido. En este caso escogí un crochet 3 milímetros. Y por último, el palillo y la fibra con la que vas a tejer tu proyecto. Yo voy a comenzar desde el cuello, así que tengo un palillo 25 milímetros más pequeño que el que voy a usar en el cuerpo. Vamos a comenzar utilizando nuestra hebra de algodón restante y nuestro crochet. Antes de urdir puntos alrededor de nuestro palillo, vamos a hacer un par de cadenetas. Para esto envuelvo mi crochet con la hebra formando una lazada y luego voy tomando la hebra, pasándola a través de esta lazada para seguir formando cadenetas. Solo necesitamos un par. Con unas 3 o 4 estamos bien. Luego tomamos nuestro palillo y vamos a formar puntos enanos alrededor de este, formando así los puntos. Tenemos la hebra por detrás del palillo y el crochet por delante del palillo. Seguimos formando lazadas como hacíamos anteriormente, pero ahora queda un punto enano alrededor de nuestro palillo. Vamos a continuar urdiendo puntos de esta manera hasta tener la cantidad de puntos deseada. En mi caso, mi proyecto parte con 120 puntos, por lo que voy a urdir la mitad más 1, o sea, 61 puntos. Una vez tengas el total de puntos en tus palillos, vamos a urdir un par de cadenetas más y simplemente cortamos la hebra. Y así tenemos nuestra urdida provisional. Usando la hebra de tu proyecto, vas a tejer una corrida de lado revés, donde vas a tejer todos los puntos como revés. No te preocupes por la colita que queda, después con una aguja la puedes esconder y también asegurar y emparejar el borde si es que es necesario. Cuando termines tu corrida de lado revés, donde tejiste todos los puntos como revés, vas a voltear el tejido para tejer una corrida de lado derecho, donde vas a tejer un derecho y vas a levantar la barrita que está entre el punto que recién tejiste y el que vas a tejer, esta barrita, pasando tu palillo izquierdo de adelante hacia atrás y vas a tejer este punto como revés. Veámoslo de nuevo. Tejemos un derecho y levantamos la barrita que está entre el punto que acabamos de tejer y el que vamos a tejer. Pasamos el palillo izquierdo de adelante hacia atrás por esta barrita y tejemos el punto como un punto revés. Seguimos repitiendo de esta manera hasta un punto antes del final. Si tejes en método oriental, vas a levantar la barrita entre los puntos y vas a pasar tu palillo izquierdo de atrás hacia adelante y lo vas a tejer como un revés. Cuando estés un punto antes del final de la corrida, vas a levantar la barrita entre el punto que recién tejiste y el que vas a tejer, la vas a poner en el palillo y vas a tejer los últimos dos puntos juntos como un revés. Ahora debieses tener la cantidad de puntos deseada, en mi caso son 120. Si es que tenías que urdir un total de puntos impar, probablemente puedas saltarte este último paso. Simplemente levantas el último punto y tejes el último por separado como un derecho. Si estás tejiendo en plano, simplemente voltea tu tejido y continúa con las siguientes corridas. En mi caso voy a tejer en redondo, así que voy a hacer Magic Loop y voy a unir para poder seguir tejiendo en redondo. Pon un marcador de inicio de corrida, asegúrate que todos tus puntos estén mirando en la misma dirección, sobre todo si estás haciendo Magic Loop, y une para tejer en redondo. En mi caso simplemente voy a tejer y voy a comenzar con mi primera corrida de preparación. Voy a pasar todos los derechos sin tejer con la hebra por detrás del tejido y voy a tejer mis revés. Tira bien la hebra para que no quede separación entre el último y el primer punto tejido. Continúo pasando mis derechos sin tejer con la hebra por detrás del tejido y tejiendo mis revés hasta el final de la corrida. Estas corridas de preparación hacen que cuando desarmemos nuestra urdida provisional
no se nos desarme todo el tejido. Ya terminé mi primera corrida y ahora voy por la segunda corrida de preparación. En total son 3. En esta segunda corrida voy a tejer los derechos y voy a pasar los revés sin tejer con la hebra por delante del tejido. Puedes partir con la corrida que más te acomode, no es necesario comenzar con la que pasamos los derechos sin tejer. El tema es que las tienes que ir intercalando. Si comienzas pasando los derechos sin tejer, la segunda corrida tiene que ser de pasar los revés sin tejer. Y la tercera corrida será igual a la primera. Entonces voy tejiendo mis derechos y pasando los revés sin tejer con la hebra por delante del tejido hasta el final de la corrida. Ya terminé mi segunda corrida y ahora voy a repetir la primera. O sea, paso mis derechos sin tejer con la hebra por detrás del tejido y tejo mis revés. No te preocupes por la separación entre el último punto y el primer punto, después se empareja. Y si no, puedes usar la colita también para unirlo. Si estás tejiendo en plano, tus 3 corridas van a ser iguales. O sea, si eliges pasar los derechos sin tejer, en todas las corridas vas a pasar los derechos sin tejer con la hebra por detrás del tejido y vas a tejer los revés. Esto porque como volteamos el tejido, pese a que siempre pasemos los derechos sin tejer, en una corrida serán la mitad de los puntos y en la siguiente serán la otra mitad de los puntos, logrando así el efecto de nuestras corridas de preparación, que es dar estructura a nuestra urdida tubular y ayudar a que no se desarme el tejido cuando desarmemos nuestra urdida provisional. Una vez termines tus 3 corridas de preparación, continúa tejiendo en punto elástico uno por uno, o sea, un derecho, un revés, hasta que tengas más o menos 2 centímetros de largo. Tu urdida tubular ya está lista después de estas 3 corridas, pero si no tejes un poquito antes de desarmar la urdida provisional, corres el riesgo de que se desarme el tejido. Ya tejí entre 2 a 3 centímetros de punto elástico y estoy lista para desarmar mi urdida provisional. Siempre se me olvida por cuál lado partir. Creo que es por el final. Entonces desarmé el último punto de mi cadeneta final y ahora voy tirando la hebra para que se vayan desarmando los puntos. Lo otro que puedes hacer es ir estirando los puntos y vas a ver cómo se van soltando y nos queda como la costura de la harina. Y se van a ir soltando así todos los puntos, pero nos va a quedar todavía la hebra que pasa por todos los puntos. Una vez terminemos de desarmar todos los puntos, vamos a tirar la hebra y vamos a poder observar nuestra urdida tubular. Y ahora voy tirando la hebra, esta vez la hebra del comienzo. Y listo, ya salió la hebra de mi urdida provisional y queda al descubierto mi urdida tubular. Si te fijas, es una urdida súper elástica, pero como pasamos puntos sin tejer, esto le dará estructura y se mantendrá del mismo tamaño con el tiempo. Cuando usamos urdidas muy elásticas, con el uso van cediendo y se van volviendo más anchas. Esta se mantendrá en las medidas deseadas. Y como puedes ver, genera un lindo efecto de continuidad de un lado al otro en este punto elástico. Es un detalle hermoso para agregar a tus tejidos y lo puedes agregar en cuellos, pretinas, puños de manga, puños de calcetín, lo que se te ocurra. Si te gusta esta técnica, te recomiendo también revisar mi video de cierre tubular. Espero que te sirva este video. Si te gustó, me puedes dejar un like. Si te encantó, compártelo con tus amiguis para llegar a más tejedores y cualquier duda me la puedes dejar en comentarios. Para más videos como este, suscríbete a mi canal y activa notificaciones para no perderte ni una novedad. Muchas gracias por mirar. Besitos.